a través de Facebook, desde el perfil de amigo, presenta su sesión mensual. En esta ocasión, el tema es los trasplantes de órganos. Les voy a leer algo que escribió el doctor Po. Dice, los trasplantes de órganos han sido uno de los grandes acontecimientos de la medicina desde el siglo pasado. El viejo sueño del hombre de poder sustituir un órgano enfermo por uno sano y prolongar la vida se hizo realidad. Y por lo tanto, en esta ocasión tenemos la fortuna de que la doctora Linda Muñoz, profesora e investigadora, expresidenta de la Asociación Mexicana de Patología y actual jefa de la Unidad de Patología del Hospital Universitario de Monterrey, nos platicará sobre los resultados del programa de trasplante hepático, con énfasis especial en la experiencia de los pacientes atendidos en la unidad de hepatología que ella coordina y que se ha convertido en referencia a nivel nacional. Doctora, ¿sí es tan amable? Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Grupo Amigo por invitarme. He participado en algunos congresos, cuando estamos de congreso, que les damos pláticas a los pacientes. Y a nuestra vez, aquí en Monterrey tenemos la Asociación DONAR, que es la Asociación de Pacientes Transplantados, que también algunos van a estar escuchando la plática. Pues muchas gracias al doctor Jorge Luis Po y a todos los organizadores. Pues es un gusto poder platicarles un poco de cómo empezó nuestro programa de trasplante hepático y cómo estamos hoy en día. Voy a compartir mis diapositivas. Ok, déjenme ponerla en presentación. Bueno, ahí está. Yo soy del DF, me fui hace muchos años, de hecho nos conocimos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con el doctor Jorge Luis Po y con los otros hepatólogos. En ese entonces éramos muy poquitos hepatólogos en el país, el doctor Po todavía estaba en entrenamiento y éramos 5 hepatólogos, ¿se imaginan? Para todo el país. Y yo fui la primera que emigró a empezar una unidad de hígado en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar cómo empezamos el programa de trasplante hepático, que arrancamos en 1991, pero antes de eso estuvimos trabajando en trasplante experimental. En el 91 fue el primero en humanos, pero anteriormente trabajábamos en trasplante experimental en perros. La cirrosis hepática, como ustedes saben, es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y esto ha ido subiendo, ganando lugares y actualmente pues ocupa el 4º lugar. Básicamente, las enfermedades que conducen a cirrosis con más frecuencia en México son el virus C, luego el daño por alcohol y actualmente el hígado graso, que aquí se refleja como NASH, está ascendiendo vertiginosamente al primer lugar, no nada más aquí en México, sino en muchas partes del mundo. Y el virus B también está dentro de las hepatitis virales crónicas. Es menos frecuente, pero no menos importante. La necroinflamación es constante, dura muchos años, dependiendo de los factores de riesgo que tenga cada paciente. Hay pacientes que pueden tener 2 o 3 factores de riesgo y en ese caso la enfermedad avanza más rápido. Mientras si nada más es un factor de riesgo, puede avanzar más lento. Por ejemplo, la hepatitis C puede avanzar a cirrosis en 27 años. También hay diferente respuesta en la inflamación. Aquellos que tienen una inflamación leve, moderada o marcada. Los que tienen inflamación marcada son los que son progresores rápidos de fibrosis y en menos tiempo desarrollan la cirrosis, que puede complicarse con descompensación y necesidad de trasplante. De lo contrario, los pacientes tienen un riesgo alto de muerte, o bien carcinoma hepatocelular, que puede ser tratado exitosamente si se descubre tempranamente cuando todavía se puede curar, o bien darle tratamiento con la finalidad
de que sea un puente para que eventualmente el paciente reciba un trasplante hepático. Tengo el honor de tener esta fotografía con el padre de los trasplantes hepáticos en el mundo, el doctor Thomas Starzl. Aquí estaba más joven. Él estaba en Denver y luego en la Universidad de Pittsburgh. Él tenía primero una carrera básica. Él estudió química primero, hizo un doctorado en química, luego entró a la carrera de medicina, hizo la especialidad de cirugía y un doctorado en cirugía. O sea, imagínense lo que el doctor Starzl no sabía del hígado. O sea, y él fue el que empezó el programa exitosamente. De hecho, la persona que tiene más sobrevida en el mundo fue trasplantada por él de niña. Ahorita ya debe tener 50 años de que recibió el trasplante por el doctor Starzl. Aquí están nuestros inicios en el hospital universitario, en el departamento de repente se mueve, en el departamento de fisiología. Aquí está el doctor Miguel Escobedo, con quien empezamos la coordinación para formar el grupo. El doctor Edelmiro Pérez actualmente es el director del hospital y el doctor Ángel Martínez también tiene un puesto directivo. Aquí los ven a todos chavos, jóvenes, con un perrito en donde el trasplante fue exitoso. Aquí ellos hacían la cirugía en el departamento de fisiología y nosotros les medíamos todo el éxito bioquímico y la sobrevida de los animalitos. Y luego ya en 1991 se hizo el primero en humanos. Aquí ven el doctor Alfredo Piñeiro, que él fue un pilar fundamental para que el programa de trasplante hepático pues cristalizara y llegáramos a ese éxito. Aquí vemos en 1991, cuando estamos hablando de que el hospital está listo para iniciar el programa de trasplante, y fue en ese año cuando se trasplantó el primer paciente, y luego ya en el 92, aquí hay una entrevista con el doctor Escobedo, el coordinador hasta la fecha del programa de trasplantes, y 2 años después se hizo el primer trasplante de donador vivo relacionado, el primero en el país, en 1993. El papá le donó una parte de su hígado a este bebé de 2 años, Eder Rociel, y el niño sobrevivió unos meses. El trasplante fue exitoso. El problema fue que tuvo una infección y el chiquito falleció de la infección. Y luego varios años yo le estuve dando seguimiento al papá. Obviamente, pues una situación depresiva después de que se había trasplantado exitosamente y luego por una complicación infecciosa el niño falleció. Ya después llegó el doctor Varela Facineto, que está ahí en la Ciudad de México, y él es el que ha cristalizado el trasplante en niños con mucho, ¿verdad? Él es el que tiene la casuística más grande de todo el país en el Hospital Infantil de México. Pero sí se han hecho trasplantes en niños pequeños. Nosotros actualmente estamos dedicados a niños más grandes y adultos, obviamente. Bueno, aquí tenemos el trabajo de banco cuando está isquémico, el injerto. Este es el hígado cirrótico después de que se retiró. Y luego aquí tenemos el injerto ya revascularizado con un color muy bonito, rojo vinoso, que es el color normal del hígado. Bueno, ¿cuándo se debe valorar un paciente para recibir un trasplante hepático? Las diferentes causas de enfermedad hepática pues son muy variadas. Básicamente son las enfermedades crónicas del hígado. También pueden ser enfermedades agudas como en la insuficiencia hepática fulminante, pero la mayor parte de los pacientes que trasplantamos son enfermedades crónicas, que puede ser por virus, por alcohol, pero rehabilitado, mínimo con 6 meses de rehabilitación, autoinmune, hígado graso. Ahora, fíjense que todas estas enfermedades tienen algún riesgo de recaída post-trasplante. Por ejemplo, la colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria, se llama colangitis porque en las primeras etapas no tienen cirrosis. Actualmente se está proponiendo, perdón, que desde que el paciente sale del hospital con su hígado trasplantado, se le empiece el tratamiento preventivo, que es el uso de oxicólico, para evitar
que haya recaída de la enfermedad. Aquí a droga se refiere básicamente al daño tóxico, que es el DILI, por sus siglas en inglés, Drug Induced Liver Disease. Otras enfermedades que pueden ser hereditarias, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, son menos comunes en nuestro país, pero sí se ven. Y las más comunes son las de arriba. Bien, aquí podemos ver los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Básicamente es la insuficiencia hepática fulminante o la subaguda. A veces la enfermedad de Wilson, que es deficiencia en el metabolismo del cobre, se puede manifestar como insuficiencia grave, o la toxicidad por drogas o por consumo de sustancias, no sé, de hongos, amanita faloides, que pueden dar insuficiencia hepática grave fulminante. Tumores primarios como el cáncer hepático, el carcinoma hepatocelular, son otra de las causas de trasplante. Debe de trasplantarse a tiempo, obviamente que no tenga metástasis, y hay criterios internacionales en cuanto a tamaño del tumor, qué número de tumores, para que no excedan esos criterios y que los pacientes puedan tener una sobrevida larga, porque si exceden esos criterios, entonces se acorta la sobrevida. El colangiocarcinoma es otro tumor primario de hígado, pero este es de las vías biliares. Recuerden que el hígado está compuesto por una cantidad de células grande, la principal son los hepatocitos, por eso el cáncer de hepatocitos es el carcinoma hepatocelular, y siguen los colangiocitos, que son los de la vía biliar, los que llevan la bilis. Así. Sí, dígame. Está en forma de presentación. A ver, déjame ver aquí. Espérame. Las tengo en presentación. Porque no las ven completas. Ahí las ven mejor. Eso a veces hace Zoom y nos obliga a no ponerlas en presentación. ¿Ahí las ven? Eso es lo que pasa con Zoom, que a veces no te permite ponerlas en presentación y las tienes que poner como las estoy poniendo ahorita. Bueno, sí, ok. Entonces, estábamos aquí con los pacientes con cáncer. Los hemangiomas son tumores benignos, pero en algunas ocasiones, cuando son muy grandes, el paciente se tiene que trasplantar. También hay enfermedades vasculares como enfermedades oclusivas de las venas suprahepáticas, como la enfermedad de Budd-Chiari o enfermedad veno-oclusiva, a veces por la ingesta de tés, de algunos tés chinos especialmente, que pueden producir esa enfermedad. Las indicaciones en los niños básicamente son las enfermedades congénitas, colestásicas, como la atresia de vías biliares, esa es con mucho la más frecuente. Estos bebés tienen que detectarse al nacimiento, porque si se retrasa la primera cirugía, que es una cirugía de Kasai, porque nacen sin vías biliares desarrolladas, entonces tiene que hacer una cirugía donde se sube el intestino hacia el hígado para que la bilis drene directamente hacia el intestino y que estos bebés puedan vivir varios años antes de necesitar trasplante, porque invariablemente hacen cirrosis y terminan necesitando un trasplante. También hay otra entidad que se llama escasez de conductos biliares y las colangitis esclerosantes en los niños. Bueno, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de decir ya tienes que empezar a valorarte para un trasplante? Pues primero, cuando la enfermedad está compensada, el paciente puede tener una vida completamente normal. Por eso los hepatólogos tenemos que trabajar junto con el paciente y la familia para que el paciente esté súper bien cuidado y que todo su estado de salud sea perfecto y lo único enfermo el hígado. Tiene que tener desde sus dientes arreglados, sin infecciones, no traer sinusitis, no traer sobre todo problemas infecciosos, que su corazón esté bien, si es diabético, que la diabetes esté perfectamente controlada, que su riñón esté normal, porque la diabetes puede complicar el riñón y puede complicar la vista, que sus ojos estén monitoreados por oftalmólogo para ver que no tenga retinopatía diabética, evitar
a toda costa que la enfermedad progrese y eso lo podemos hacer simplemente con un estilo de vida sano, que el paciente coma bien, que no tenga sobrepeso, que no se exceda ni medicamentos ni le falten medicamentos, que no se autorrecete, que los signos de alarma los conozca para acudir al hospital. Por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea, un signo de alarma sería desarrollar líquido de ascitis, el vientre les crece por presencia de líquido, entonces empiezan a necesitar diuréticos y ese líquido, como ellos tienen sus defensas bajas, se puede infectar y una infección se llama peritonitis y eso sería ya una indicación para trasplante. Nosotros hacemos puntuaciones que se llaman funcionales, en donde medimos el nivel de bilirrubina, el nivel de albúmina, cómo está su coagulación, su función renal, si trae líquido en el vientre, si tiene toxinas que se van al cerebro y el paciente se desorienta. Entonces, con eso hacemos una puntuación. Y si estas puntuaciones están altas, como Child-Pugh B o un MEL más de 15, entonces ya debe de empezarse a valorar para trasplante. O bien que tenga un sangrado de tubo digestivo por hipertensión portal, por ejemplo, un vómito de sangre. Ese paciente, desde que se diagnostica la cirrosis, se le debe hacer una endoscopía. Y si en esa endoscopía tiene varices en su esófago, esas varices deben ser ligadas porque ahí estamos previniendo complicaciones. Cuando el paciente tiene mucho líquido y no puede tratarse porque no responde, se llama ascitis intratable. Esa es otra indicación para trasplante. El hígado también afecta a otros órganos, como puede afectar el riñón y producir lo que se llama el síndrome hepatorenal o el síndrome hepatopulmonar, en donde el otro órgano se enferma, pero no porque tenga una enfermedad intrínseca, sino porque el hígado no puede eliminar sustancias que le son tóxicas y entonces se da la complicación de los síndromes. Aquí tenemos en nuestros pacientes más o menos la proporción de los que trasplantamos. Este es un análisis en los primeros 100 pacientes más o menos, en donde la mitad estaban en Child-Pugh B y la mitad en Child-Pugh C. Realmente trasplantar pacientes en Child-Pugh C es un poco arriesgado porque estos pacientes ya están muy enfermos y a veces eso les provoca complicaciones en el post-trasplante, lo que hace que no sea exitoso el trasplante. Entonces el estadio ideal es que sea Child-Pugh B, que está descompensado, pero no terriblemente descompensado. Entonces, ese paciente puede responder mejor, porque después del trasplante están en terapia intensiva unos días y puede haber complicaciones tipo neumonía o problemas de corazón en los diabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras en mejores condiciones entre al programa de trasplante, mejor le irá. Estos que están en color lilita, estos no se trasplantan porque estos son el Child-Pugh A, que son los que están perfectamente bien compensados y que no requieren trasplante en ese momento. Por eso hay que tratar de prevenir. Estos candidatos se les tiene que hacer una endoscopía, como les decía, si tiene varices se deben de ligar, si requiere biopsia por el tipo de enfermedad o por métodos no invasivos, que ya tenemos varios, simplemente establecer el grado de dureza del hígado y eso nos ayuda también a establecer un pronóstico. Hay que hacer un ecodoppler de abdomen superior invariablemente cada 6 meses porque el cáncer se puede diagnosticar temprano cuando el cáncer es pequeño, que no es invasor, mientras que si no se le hace un eco en 3-4 años, pues a lo mejor el paciente viene con un cáncer ya muy grande, entonces debe de estarse haciendo cada 6 meses como rastreo. Y en algunos casos se requiere tomografía o colangiografía, pero eso es opcional. Y luego miren, se tienen que valorar todos los órganos, aparatos y sistemas: cardiovascular, pulmonar, renal, ONG, dental, psiquiatría, inmunología, infectología, ósea, uro, nutricional, ginecológica. ¿Por qué? Porque estamos buscando si en alguno de esos sitios hay alguna enfermedad que contraindique el trasplante. Puede haber contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. El chiste es identificarlas para ver cuáles son curables. Por ejemplo, si se encuentra un cáncer en esa valoración, pues el paciente no se puede trasplantar. Para poderlo trasplantar tiene que ser un cáncer curado y que hayan pasado 5 años.
Entonces, esa es una cosa. Pero principalmente lo que buscamos aquí son factores infecciosos, porque la inmunosupresión para prevenir rechazo en el posttransplante inmediato puede ser una bomba de tiempo si el paciente trae una infección oculta que no hayamos diagnosticado. Por ejemplo, si trae una sinusitis y no se diagnosticó, le bajas las defensas y ahí es una bomba de tiempo que el paciente puede ponerse muy mal. Entonces, con esa idea se hacen todos esos estudios. Además de que los hospitales que tienen programa de trasplante hepático hacen mejor medicina, porque imagínense, el paciente está súper checadito de todo y lo único enfermo es el hígado. Entonces, pues lo vas siguiendo y lo vas valorando y debe de haber un coordinador. Por ejemplo, yo que soy hepatóloga, coordino lo que se le hace a mi paciente, pero en el centro de trasplantes hay una enfermera que es coordinadora de los pacientes que van a entrar a la lista de espera. Entonces ella lleva un registro de todos los estudios que yo le indico al paciente y conforme el paciente va trayendo los resultados, se los entrega a la enfermera, ella arma un expediente. Cuando ese expediente está listo, que ya tiene todos los estudios del protocolo, entonces ya lo presentamos en el comité de trasplante que se reúne una vez a la semana. Entonces ya debe traer sus marcadores de virus negativos, si es que la causa es otra, o si es por virus C, pues obviamente que el virus C haya sido tratado, y si no puede ser tratado porque está muy descompensado, pues se comenta en el comité, se trasplanta primero y luego se le da el tratamiento. Actualmente hay tratamientos curativos ya para virus C. Para virus B los tratamientos nada más son para detener el virus, mantenerlo negativo. Es muy importante que el virus B esté totalmente controlado cuando el paciente se trasplanta, porque de lo contrario, en el post-trasplante inmediato puede haber complicaciones graves. Entonces, aquí sí se tiene que usar la gamma globulina hiperinmune para mantener al virus quietecito y dar antivirales en cuanto el paciente se recupera de la anestesia, empezar sus antivirales para controlar el virus B. Y el virus C se puede empezar a tratar unos días después, si es que no se trató antes. De preferencia, tratarlo antes, porque son nada más 8 a 12 semanas, se cura el virus y ese virus no regresa. Tenemos que buscar también prueba de HIV, VRL, para sífilis y otros virus que nos pueden amenazar en el post-trasplante inmediato. Por ejemplo, este citomegalovirus es muy peligroso. Hay que saber si el paciente ya tuvo contacto con el virus. El 80% de la población ya hemos tenido contacto con el virus citomegalovirus. Y, por ejemplo, si el paciente se politransfunde, como la mayoría de la población ya tuvo citomegalovirus, y ese paciente no había tenido contacto con ese virus, simplemente la politransfusión le puede causar o acarrear una infección por CMV. Y esto es delicado porque necesita tratamiento inmediato para que no nos complique el trasplante. Todos estos tratamientos son costosos, por eso el paciente tiene que tener su tercer pagador o si tiene seguro de gastos médicos, casi siempre el tercer pagador es otra institución. Por ejemplo, aquí nosotros le trasplantamos a Pemex, le trasplantamos a sección de maestros, le trasplantamos a municipio y su tercer pagador es el que se encarga de que tenga los medicamentos y de pagar lo que cuesta el trasplante. Entonces, todas esas pruebas se tienen que hacer y darle seguimiento. En esa detección de infecciones vemos si requiere algún otro tratamiento. Bueno, ya se ve, se vacuna, es importante vacunar contra todos los virus que sean posibles. Se pone la vacuna de hepatitis B, 3 dosis, y si no hay tiempo, el esquema rápido son 3 dosis, pero cortitas, 0, 1 y 2 meses. Y el esquema que dura toda la vida es 0, 1 y 6 meses. En pacientes que están inmunosuprimidos, como los cirróticos o los pacientes con insuficiencia renal, se les tiene que dar el doble de dosis, porque con una dosis sencilla no responden muy poquitos. Se les pone su vacuna contra tétanos, su vacuna contra toxoplasma, contra influenza, y pues ahora también el COVID va a entrar en este esquema de vacunación, ya que sepamos que las vacunas son seguras. Si el paciente tiene cirrosis por alcohol, debe haber dejado de tomar mínimo 6 meses antes y estar en un programa de trasplante donde
la psicóloga o el psicólogo nos asegure que su riesgo de recaída es bajo, porque pues de nada sirve otorgarle un órgano a una persona que luego va a recaer y que se le pudo haber dado a otra persona que no tenía ese problema. Las hepatitis virales ya les expliqué. Si el líquido de ascitis está infectado con peritonitis, se trata la peritonitis, son 5 días de hospital con antibióticos en la vena y a partir de ahí se le da un tratamiento preventivo una vez a la semana, el mismo antibiótico, y se empieza el programa de trasplante porque la peritonitis tiene un riesgo de 70% de recaer. Entonces, inmediatamente empezamos el programa de trasplante. Algunos pacientes requieren el uso del hígado artificial, sobre todo los que llegan con daño grave, fulminante o subfulminante. El hígado artificial es este chiquito, el verde, siempre se conecta junto con el equipo de hemodiálisis. Actualmente ya no usamos usamos la siguiente generación de equipo de hemodiálisis, porque esta es una foto antigua. Y aquí tiene unos cartuchos con resina de colestiramina y este es carbón activado. Y acá es el cartucho donde va la albúmina, que es donde se va a intercambiar, aunque la sangre no entre en contacto directo con la albúmina, pero hay una absorción donde recoge la albúmina, pues los solutos, las toxinas, los factores inflamatorios como las citocinas, pero también puede recoger medicamentos. Y se conecta junto con el cartucho de la máquina de hemodiálisis. Entonces, las sesiones son entre 8, 10, 12 horas máximo. Casi siempre la primera sesión no aguantan más porque los filtros se saturan, más de 8 horas. Y ya la segunda, tercera, hasta 5 sesiones damos, son por tiempos más prolongados. Hay pacientes como este pacientito que pueden ver aquí, que lo habíamos trasplantado cuando él tenía 16 años y 11 años después él volvió a hacer una cirrosis biliar secundaria porque él tenía una atresia de vías biliares y tuvo siempre reflujo biliar que nos afectó negativamente la función hepática. Entonces, acá lo que le hicimos fue someterlo al hígado artificial para sacar todo lo que su hígado no podía depurar. Terminando sus sesiones, que fueron 5, le hicimos un trasplante de células hematopoyéticas y el paciente le fue muy bien, mejoró muchísimo, se estabilizó y vivió 5 años más sin complicaciones. Al cabo de los 5 años volvió a hacer insuficiencia hepática y entonces se volvió a empezar el trámite. Para un retrasplante es más difícil porque el paciente ya fue trasplantado, es más difícil que el pagador lo acepte, entonces Pemex se tardó bastante en aprobarlo hasta que finalmente se hizo. Y bueno, aquí estamos en la cirugía. Vean, aquí alcanzan a ver algo entre las manos de los cirujanos, aquí con el grupo de anestesiólogos. Y aquí les voy a mostrar algo de nuestra experiencia, de lo que hemos publicado en el grupo. Aquí fue en la revista de nutrición, la experiencia del hospital universitario con los primeros 90 y tantos casos que vimos. Ahora, fíjense, aquí vienen cosas importantes. Las principales causas fue la enfermedad alcohólica, virus C, por el mismo igual, luego hepatitis autoinmune, la atresia de vías biliares que les mencionaba, el hígado graso. Aquí no era tan frecuente el hígado graso. Hoy en día el hígado graso ya va igualando acá. Y otras diferentes causas. Luego, las infecciones que vimos en el post-trasplante en el largo plazo, porque en esta publicación vimos las complicaciones en el largo plazo. Entonces, algunas de esas complicaciones, largo plazo es más de 6 meses trasplantado. Todavía pueden ser infecciosas. Vimos citomegalovirus, tuberculosis, herpes zóster, cándida, algunas como erisipela por el estreptococo beta hemolítico y otras menos frecuentes. Ahora, dentro de las complicaciones a largo plazo, miren aquí nos vuelve a pasar lo que le pasa a la población general no trasplantada. La gente engorda muchísimo. Tanto que las complicaciones metabólicas
son la número 1 de las complicaciones en el largo plazo, 63%. ¿Aquí a qué se refiere? A sobrepeso, obesidad, dislipidemia, que puede ser colesterol o triglicéridos altos, diabetes mellitus, presión alta, lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, estos pacientes necesitan un control muy importante desde antes del trasplante, porque antes del trasplante están desnutridos, tienen dietas muy difíciles de llevar, entonces se les, se trasplantan y entonces ya se les permite comer de todo, pero se les dice, vamos a volver a meter freno, no puedes comer de todo siempre, porque los inmunosupresores tienen una tendencia, 1, a que engorden, 2, a que hagan diabetes, 3, a que hagan dislipidemia. Entonces, si el paciente no se cuida, pues con mayor razón va a ser esas complicaciones. Otras complicaciones que vimos en el largo plazo son las óseas. Puede ser osteoporosis, fracturas espontáneas, fracturas vertebrales, las infecciones que ya les mencioné, recidiva de la enfermedad, recaída, que la enfermedad vuelva a aparecer. Si se trasplantó por hígado graso, que vuelva a tener hígado graso. Si se trasplantó por enfermedad autoinmune, que la enfermedad autoinmune regrese. Entonces hay que tener mucho cuidado. La hipertensión arterial como parte del síndrome metabólico. Problemas con el injerto pueden hacer rechazo en el largo plazo si la inmunosupresión no se maneja bien. El rechazo lo veíamos más al principio, pero pensamos que fue más la curva de aprendizaje del grupo y después ya vimos muy poco rechazo. Era más al principio. Problemas renales, porque los inmunosupresores pueden tener efecto adverso en riñón. Entonces hay que estar midiendo el nivel, por ejemplo, de tacrolimus para que esté en un nivel adecuado, que no le estés dando demasiada inmunosupresión porque dañas el riñón, ni muy poquita porque entonces puedes generar rechazo. Y algunos con neoplasia. Hemos tenido neoplasias en hígado, hemos tenido sarcoma de Kaposi, hemos tenido cáncer de próstata, ya en años posteriores. Aquí eran 61 que ya habían vivido por más de 6 meses. Luego, esta es la sobrevida de los primeros 4,000 casos en Estados Unidos, en Pittsburgh. Y aquí ven, ellos sí hacen primer trasplante, segundo, tercero, hasta cuarto trasplante. Nosotros nada más hemos hecho un primer trasplante y en todos los centros en México, hasta donde yo sé, nomás hemos hecho un primer retrasplante y en una minoría de casos. Nosotros tenemos nada más como 6 casos de aproximadamente 150 pacientes, como 6 casos que se han retrasplantado. Acá lo dividen por género y están más o menos similar. Y luego, miren, esa sobrevida es a largo plazo, en años, y nosotros la sobrevida aquí la calculamos a más de 10 años. Es parecida, un 45% están vivos al cabo de ese tiempo. Luego, aquí tenemos algunas publicaciones que hemos hecho de casos muy especiales. Por ejemplo, esta es una paciente que retrasplantamos. Ella hizo una insuficiencia hepática con muchas manifestaciones muy típicas, la volvimos a someter a hemodiálisis y la boletinamos para trasplante y gracias a Dios hubo un donador. Ella se retrasplantó exitosamente y está viva y muy bien. Esta es nuestra incursión en el trasplante de células madre. Esta pacientita, este fue un trabajo que yo llevé a Estados Unidos, a un congreso, y esa paciente actualmente está viva. Ella tiene como más de 8 años que hicimos ese trasplante, porque cuando la enfermedad es aguda o subaguda, tienes muy poco tiempo para tener un donador y a veces, como estos pacientes se boletinan a nivel nacional, a veces no se genera un órgano en todo el país y si hay otro de trasplante de insuficiencia hepática fulminante que esté inscrito antes, pues el primer órgano va para el otro y el segundo para el que uno sube. Entonces es algo bastante complejo y a veces esos pacientes no llegan a un final feliz. Este de abajo es una pacientita, la primera en el país que mantuvimos en fase anhepática, es decir, sin hígado, por 27 horas. La paciente se estaba deteriorando mucho, era una pacientita jovencita de 15 años,
con una tuberculosis, con un síndrome que se llama hemofagocítico, que les infiltra la médula ósea, y se estaba deteriorando muchísimo y no llegaba un donador. Entonces le propusimos a la familia quitarle el hígado y tenerla en el hígado artificial. El hígado artificial funciona horas o días, pero no crean que es como el riñón artificial, que la persona puede estar años en el riñón artificial. No, el hígado artificial es para periodos cortos y como puente al trasplante, que fue lo que pasó en esta chiquita. Exactamente a las 27 horas llegó un donador y la paciente se trasplantó exitosamente. Aquí tenemos algunos pacientitos. Esta paciente tiene 4 años y medio de trasplantada cuando se embaraza y tiene esta bebé. Ella lamentablemente hace poco falleció. Ella vivió casi como 18, 19 años después del trasplante y parece que hizo un infarto. Y este muchacho es el que les mostré sentadito en el hígado artificial. Él también tenía 4 años y medio trasplantado, tuvo su primer bebé, su esposa, y luego tuvieron otro bebé. Son los que hemos tenido, que han tenido reproducción. Bueno, este es un tríptico de nuestro centro de patología, nada más para comentarles que hacemos todos los estudios relacionados con alta especialidad y diagnóstico fino de hepatopatías. Este es el elastógrafo, el doctor Po tiene uno igual. De hecho, presentamos un trabajo en el Congreso Americano con más de 500 casos, los primeros que hicimos en los 2 centros, con bastante éxito, porque son pruebas no invasivas. Digo, la biopsia la haces cuando es necesario, pero si puedes tener métodos no invasivos como este, también hay métodos no invasivos en sangre, el FibroMax, el FibroTest. Hacemos la valoración pretrasplante y el seguimiento post durante años, todos los estudios que se requieren en el programa de trasplante, y hacemos también todo el diagnóstico con los marcadores de virus, buscamos el daño renal, las enfermedades congénitas, el amonio, las toxinas. El paciente tiene su valoración nutricional. Eso vieran cómo nos cuesta trabajo. El paciente a veces no acepta estar yendo con la nutrióloga, y con el problema que tenemos en el país, verdaderamente es algo muy serio. Tenemos que estarles, es una indicación médica, tiene que estar con la nutrióloga, bien sea por desnutrición, por sobrepeso, por obesidad, por lo que sea. Nosotros tenemos una parte de laboratorio que es bastante grande. Ahorita se las voy a mostrar, porque tuvimos este proyecto que nos apoyó Rotarios. Con el proyecto Rotarios se consolidó como centro de patología. Pasamos a ser de unidad de hígado a centro de patología. Y ahora les digo en qué consistió. Consistió en que primero la universidad nos donó un terreno de 600 metros. Nosotros teníamos un espacio de 400 metros, entonces pudimos construir 600 metros más. Pero no crean que la universidad vino y dijo, yo te voy a construir. No. Tú quieres crecer, tú quieres construir, consigue tu dinerito. Entonces, pues tuvimos que invitar empresarios para la construcción, porque Rotarios, así como el CONACYT nos apoya proyectos de investigación, Rotarios nos apoya proyectos, pero ninguno te apoya construcción. La construcción tú la tienes que conseguir. Entonces, gracias a Dios lo hicimos, creció la unidad, y en marzo del 2018 Rotarios nos donó $152,000 para ampliar el área, y acá les muestro. Nosotros teníamos nada más esta parte dividida en 2, en laboratorios, y la parte clínica estaba muy chiquita. Entonces, con el proyecto Rotarios y con los empresarios, benefactores que nos donaron, se construyó, este es el área de 600 metros, en donde pudimos construir el área clínica con suficientes consultorios. Esta es la área de laboratorio, toda se modernizó y se compró equipo nuevo con el proyecto Rotarios. Ahorita les muestro el área clínica. Este es laboratorio. Tenemos varios laboratorios para hacer todas las pruebas metabólicas, las pruebas de virus, los PCRs, tenemos ultracongeladores, tenemos todo lo que se necesita para diagnóstico fino. Todo esto es laboratorio. Y estos son los nuevos consultorios. Pudimos construir 5 nuevos consultorios porque tenemos
pues ahorita yo de patóloga, tenemos otro patólogo que se va a integrar el año que entra, tenemos el gastroenterólogo que le hace las endoscopías a los pacientes, tenemos los cirujanos que ven una vez a la semana a los pacientes que van en programa de trasplante hepático, tenemos la pediatra porque nos piden consultas. Antes yo veía los niños y los adultos porque no había pediatras, pero luego ya regresó de su entrenamiento en España la pediatra y entonces ella da su consulta ciertos días a la semana y ya cuando crecen los niños, son adultos, ya me los pasa a mí. Esta es la recepción del área de procedimientos ambulatorios. ¿Por qué? Porque si yo mando un paciente a urgencias, ustedes no tienen idea cómo es el hospital universitario. Urgencias está así a reventar, camillas sobre doble fila, triple fila. Todos los accidentados llegan al hospital universitario. Es un hospital que genera donadores, pero si yo mando un paciente para una paracentesis, para una punción por el líquido de ascitis, probablemente se pase sentadito en una silla toda la noche. Mientras que en esta área de procedimientos ambulatorios, aquí está mi enfermera, este paciente tiene ascitis, ven su abdomen abombado, se le hace la punción, se manda a analizar, si tiene peritonitis lo mandamos a internar, pero no pasa por urgencias, y si no tiene peritonitis se va a su casa. Entonces hemos simplificado estos procedimientos, en primer lugar abaratado, ¿verdad? Porque es mucho más breve y más barato hacerlo de esta forma. Estos procedimientos ambulatorios no pasa la noche el paciente en el hospital, es nada más para observación. Si viene de una biopsia de rayos X, ahí se está. Si para analgésico, lo que necesite. Si le necesitamos poner medicamentos endovenosos, por ejemplo la Clasta para osteoporosis, tenemos un descanset que el paciente se sienta, se le pone, está aquí a la vueltecita, son 6 cubículos como esto, y el paciente se para y se va a su casa. Este es el auditorio que actualmente estamos equipando. En este auditorio construimos, o sea, parte de esos 600 metros fueron los consultorios, el área de procedimientos ambulatorios y el área de auditorio. Y afuera del auditorio ya tenemos una entrada directa del estacionamiento porque estamos en sótano. Entonces era un inconveniente porque la entrada tradicional es siempre entre el departamento de mantenimiento y los bioterios, entonces era desagradable para los pacientes. Ahora ya tenemos una entrada directa. Aquí ven que todos están uniformados con su camiseta naranja porque es un grupo de rotarios que nos visitó este año, en febrero. Algunos de ellos ya habían venido en otras ocasiones y ellos están interesados en apoyarlos en el proyecto de telemedicina. ¿Y quién nos iba a decir que con la pandemia nos íbamos a convertir tan rápido a telemedicina? Nosotros ya veníamos equipándonos y ya estábamos capacitados en un proyecto que se llama ECO. Ese proyecto ECO lo empezó este doctor, que es el doctor Arora. Él está en Nuevo México, en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Él hace muchos años, él empieza a llevar la medicina al paciente, porque el paciente de zonas rurales no puede viajar, no puede venir. Entonces él empieza a educar a los médicos en zonas rurales, a educar, a que le presentaran casos, y él creció de una manera exponencial. Este es el Instituto ECO, aquí tienen, y nosotros nos fuimos a capacitar para ser representantes del proyecto ECO y ahorita estamos en ese proceso. Por eso estamos pidiendo ese apoyo a Rotarios para equipar nuestro auditorio y el lobby con las pantallas que ven aquí, porque puedes conectar hasta 200 gentes y estarlas capacitando simultáneamente, y de este lado tienes a los expertos, el hepatólogo, el gastroenterólogo, el radiólogo, la patóloga, y él tiene gentes de todas partes del mundo. Cuando fuimos a capacitarnos éramos 121 gentes, había de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, de Australia, de muchos de América Latina, cada quien para empezar su centro, que se llaman hubs, son los hubs del proyecto ECO. Hay un grupo latinoamericano que se llama LALREN, que también trabajamos con ellos en este proyecto ECO, y esto pretende atender de forma exponencial.
no de uno por uno, sino exponencial, porque capacitas al médico que los atiende o bien a los educadores que educan a niños, y de esta manera es como estamos trabajando y como pretendemos ampliar nuestras fronteras, porque en México hace falta mucha educación, pero muchísima educación. Ustedes se dan cuenta con toda la gente que tenemos con problemas de obesidad y de sobrepeso, entonces todo esto lo vamos a hacer a través de redes sociales, los grupos del Proyecto ECO. Aquí tenemos algunos pacientes trasplantados exitosamente con sobrevidas largas. Esta pacientita ayer acaba de cumplir 20 años de trasplante hepático. Tenemos otro paciente que no está en esta diapositiva que también cumplió 20 años con su trasplante hepático, todos ellos trasplantados por diferentes causas. Y por aquí está el cirujano. Y acá tenemos a la Asociación Donar. La Asociación Donar habitualmente hace un evento anual para reconocer a los pacientes que cumplen 10, 15 o 20 años de trasplantados, se les da un reconocimiento y se hace un evento para promover la cultura de la donación, porque en eso trabaja la Asociación Donar. Acá estamos en un paseo, a veces se hacen paseos, hay una quinta de la universidad muy bonita que tiene albercas y pues es una convivencia bonita, ¿verdad? Ahorita soñamos con volver a tener esas convivencias que ahorita no podemos. Esta es ahora la entrada, bueno, es en cartoon, pero esta es la entrada actual, ya directamente del estacionamiento al centro de patología. Aquí lo vemos de perfil, esta es la entrada y aquí tenemos el mural de los benefactores. Me parece que esa es la última. Entonces, con mucho gusto contesto algunas preguntas o comentarios. En resumen, esta es la historia de haber formado un centro. Como les dije, yo me vine de la Ciudad de México, yo me eduqué en Inglaterra, hice mi doctorado en Inglaterra, igual que algunos médicos en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, otros fueron a Estados Unidos, en un momento dado estuvimos todos juntos en México y yo fui la primera que emigró, que me vine a empezar la hepatología en Monterrey, otro grupo luego se fue a Guadalajara, en Guadalajara hay otros centros de hepatología y pues ahora ya somos más médicos en todo el país. Pero como ven, siempre tenemos que estar tocando puertas, siempre tenemos que estar trabajando por mejorar para... No sabíamos en esos años que la cirrosis se iba a convertir en uno de los problemas más importantes en México, o sea, es de las principales causas de muerte. O sea, yo no tenía ni idea que íbamos a llegar a las dimensiones que estamos ahora. Entonces, por eso ahora estamos trabajando, además de atender a los pacientes que ya están enfermos, en prevenir. Si podemos trabajar en prevenir, y a eso los invito. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en el grupo amigo de acudir a pláticas. En un momento los podemos invitar a dar pláticas de vida a otros pacientes o a otras personas que no han tenido esa experiencia, porque tenemos que compartir y tenemos que ayudarnos lo más posible, porque es un problema nacional que ningún sistema de salud lo puede soportar con todas las complicaciones que hay. Bueno, ahora sí, con eso termino y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. O comentario. Sí, en el hospital, este año obviamente pues los programas se pararon por varios meses y ahorita los estamos retomando. Habitualmente en el hospital universitario se practican entre 12 y 14 trasplantes al año. Actualmente, y desde que entró al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición el doctor Kersenovich, íbamos más o menos igual en números, pero a partir de que el doctor Kersenovich incrementa y cambia las políticas y hace líneas de comunicación con diferentes hospitales en la Ciudad de México, actualmente el Instituto Nacional de Nutrición es el que más trasplanta. Ellos trasplantan 40, 50 al año. Y nosotros seguimos trasplantando más o menos las mismas cifras. La razón es la siguiente. Los institutos de salud están subsidiados y lo que el paciente paga
por su trasplante, en realidad no es lo que el trasplante cuesta, el trasplante es muchísimo más caro. Y en los centros que estamos fuera del DF, el paciente sí tiene que pagar, porque solamente los primeros trasplantes que se hicieron con el doctor Piñeiro, los pagó 100% el hospital. Pero luego el hospital habló con nosotros y nos dijo, el hospital no puede mantener un programa de trasplante porque entonces dejaríamos de atender a la población. Nosotros atendemos a la población que no tiene seguro, que no tiene ningún tipo de seguridad social, y también hay una sección para pacientes privados, de manera que el paciente privado paga el costo de los estudios y del internamiento, y los pacientes que no tienen recursos pagan en promedio un 15% de lo que cuesta. Entonces el programa de trasplante sí se vio obligado a tener recurso. Entonces ahí surgió la necesidad de otras instituciones que no tenían programa de trasplante en Monterrey, como Pemex. Pemex tenía en México, pero no en Monterrey, y los pacientes de Pemex le dijeron que ellos querían ser trasplantados en Monterrey porque ellos conocían el grupo y conocían a pacientes trasplantados. Entonces ellos fueron los que se armaron y lograron que Pemex nos subsidiara a esos pacientes como tercer pagador. Entonces, eso es lo que limita el número. También obviamente hay una limitante en cuanto al costo y a la donación. Hoy en día la donación pues es mucho mayor de la que había cuando empezamos el programa de trasplantes. Pero sí sigue siendo una limitante, la donación y el costo, porque el costo en el hospital universitario anda aproximadamente en 1.200.000. Ya tenemos otros hospitales que tienen programa de trasplante. Nosotros fuimos los primeros, pero actualmente tenemos en el seguro, en el Hospital 25 se hace trasplante. Entonces, muchos de mis pacientes que tienen IMSS, yo los voy preparando y eventualmente no se trasplantan con nosotros, se trasplantan en el IMSS por situaciones económicas. Entonces, el que sí tiene un seguro de gastos médicos, pues ese no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque el seguro de gastos médicos hay un convenio y su seguro paga. Además, también tenemos hospitales privados en donde nosotros, el mismo grupo, vamos a hacer trasplante, y también hay otros grupos que hacen trasplante en hospitales privados. Actualmente en Monterrey somos como 4 grupos que hacemos trasplante hepático. Pero al final de cuentas estamos juntos en una u otra institución privada. Y nomás el hospital universitario pues fue el que empezó, ¿verdad? Fuimos los pioneros después de que el doctor Dilis empezó los trasplantes en México y el doctor Orozco, Héctor Orozco. Luego fuimos nosotros acá en Monterrey, los que empezamos. Pero sí es toda una odisea porque hay muchas cosas que resolver. Y la parte económica, pues aquí sí es muy importante. Esa es una de las razones por las que no hacemos más trasplante. A nivel privado, ahorita yo di el costo en el hospital universitario, que es el más barato, pero a nivel privado pueden ser 3 millones, es mucho más caro a nivel privado. Aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, no sé cuánto cuesta a nivel privado. Sí. Como les decía, a nivel nacional, la indicación fue suspender todos los programas de trasplante por Senatra, y en el mes de septiembre tuvimos el congreso de Senatra, el congreso de trasplantes, estatal de trasplantes, y vinieron, bueno, fue en línea, ¿verdad? No vinieron. Uno siente que vinieron porque los viste en línea, pero no vinieron. Ahí sí fuimos a dar la plática presencial, pero el doctor Aburto lo presentó desde México. Ahí en ese momento él dijo, estábamos en otro punto de la pandemia porque luego ha habido rebrote. En ese momento él dijo, cada centro va a empezar a valorar sus pacientes y la necesidad de que se reabran los programas. Entonces ya ha habido algunos trasplantes, nosotros todavía no hemos trasplantado, pero creo que el San José hizo algún trasplante, pero es una cosa aislada, o sea, de como estamos acostumbrados de por lo menos 1 o 2 pacientes al mes, ningún hospital ha regresado
No sé nutrición cuánto esté trasplantando, a lo mejor el doctor Po sabe, pero porque ha habido incluso en los congresos a los que hemos asistido, en Estados Unidos ha habido pacientes contaminados con COVID post-trasplante. Entonces es una situación de por sí delicada en una persona que no tiene trasplante. Imagínense en un paciente recién trasplantado con la inmunosupresión, con COVID, sí es algo complejo, que es difícil de controlar. Entonces ahorita nosotros apenas estamos retomando las reuniones del comité y sí tengo varios pacientes que estoy valorando para trasplante. Justo la reunión a la que estaba antes de venir con ustedes, eso estábamos revisando. La parte psicológica y la parte nutricional de los pacientes que están en lista de espera y que necesitan un trasplante. Sí. Yo creo que sí, se la deben de poner. Los únicos vacunas que no se deben poner los pacientes trasplantados son las vacunas de virus vivo. La hepatitis A, la vacuna es un virus vivo atenuado. Un paciente trasplantado no se la puede poner. Por eso les ponemos las vacunas antes del trasplante y post-trasplante cada año se ponen influenza, cada 5 años neumococo, cada 5 años tétanos. También hay vacuna para herpes zóster, hay varias otras. La de hepatitis B, si se la pusieron antes del trasplante, no ocupan refuerzo. En un momento dado, a los 10 años, se les puede medir el anticuerpo y si bajó de nivel con un solo booster, con un solo shot, se reactiva. Pero por lo general esa vacuna te dura de por vida. Entonces, nada más las vacunas de virus vivos son las que no se pueden poner. Todas las demás sí se las deben de poner y tienen que tener su cartilla de vacunación. El adulto en general. Es similar al éxito en otros países. Todos los grupos ya pasamos el tiempo de aprendizaje del grupo. Más o menos los primeros años hay una curva de aprendizaje. Cuando yo fui presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, hace muchos años, en el 98-99, hice el primer consenso nacional de trasplante hepático. En ese momento estábamos apenas despegando los grupos, éramos 7 grupos a nivel nacional, nos juntamos y básicamente estábamos viendo cuáles eran las limitantes, qué era lo que nos impedía avanzar y pues había muchos problemas en ese entonces. Pero de hecho existe una publicación en la revista Cirugía y Cirujanos del primer consenso. Nosotros llevábamos 4 casos, fueron los que publicamos y cada centro llevaba sus casos. Una vez que pasamos esa curva de aprendizaje, el éxito anda entre el 80-90% el primer año y como les mostré en la gráfica, a 10 años anda como el 50% de sobrevida en pacientes que fueron trasplantados. Ahorita nosotros les decía, 2 pacientes están cumpliendo 20 años este año. Sí. De momento no, de momento Guanajuato es el estado que está trasplantando más. Ellos hicieron, no me acuerdo ahorita el nombre del doctor que está en el Centro Estatal de Trasplantes. Él hizo un programa muy interesante y muy ambicioso en donde organizó todos los hospitales de tal manera que todos los hospitales tengan un procurador, que todos los hospitales tengan lo más posible programas de trasplante. Él orquestó un grupo que se mueve además de un hospital a otro y mejoró bastante la tasa de trasplantes en el estado de Guanajuato. En Morelos no tengo conocimiento cuántos trasplantes hagan, pero sé que en el estado de Guanajuato son ahorita como estado los que están haciendo más trasplante en todo el país. Doctora Linda Muñoz,
Muchas gracias por su plática. Realmente nos queda claro que el paciente debe estar bien informado y si llega al trasplante, debe adquirir esa responsabilidad de cuidar su hígado con todas las indicaciones que ahora nos comentó, porque es una oportunidad de vida. Entonces, realmente esta plática nos ha servido mucho y esperamos que nos siga apoyando al Grupo Amigo. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Nos vemos pronto, doctora. Muchísimas gracias por haberme invitado y con mucho gusto, como les digo, va a haber oportunidad, ya que lancemos este programa el año que entra, de invitarlos igual, de corresponder, para que nos apoyen con la educación a pacientes, porque sí, y a personas en general, a público en general, gusto. Sobre la salud hepática. Vamos a estar aplicando encuestas a través de medios sociales, que veo que ustedes están muy organizados ya. Cuente con ello, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Me saluda mucho el doctor Jorge Luis. Saludos a todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Voy a cerrar mi plática. Muy bien. Ok, pues un abrazo. Un abrazo, doctora. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hola amigos, buenas tardes, soy Verónica Guerrero. Es un enorme gusto para mí poder saludarlos en este día tan especial para Grupo Amigo. Quiero decirles que preparé unas líneas y entonces voy a dar comienzo a la lectura de las mismas. Estamos hoy aquí para cerrar un año muy particular, un año que nos ha dejado una honda huella. Como todos sabemos, en marzo de este año fue declarada una contingencia debido a la pandemia por COVID-19. En ese momento, todos quisimos imaginar que en un par de semanas recobraríamos nuestra normalidad. Para muchos, la experiencia pasada con el brote de AH1N1 en el año de 2009 era un referente para esta nueva pandemia. Sin embargo, nos equivocamos. Hoy hace 8 meses que cambiamos nuestra rutina diaria. Muchos nos quedamos en nuestras casas a trabajar. Nuestros estudiantes y maestros convirtieron en aulas las habitaciones de sus casas. De un momento a otro, la escuela y el trabajo perdieron sus espacios y les abrimos las puertas de nuestro hogar para que nuestra vida pudiera continuar. Ha sido complicado, algunas veces más fácil y otras veces menos fácil. Nuestra economía se ha visto afectada y en muchos hogares ha habido pérdidas de todo tipo, no solo materiales, sino afectivas. Muchos perdieron sus empleos y muchos más perdieron a sus seres queridos. De muchos de ellos no pudimos ni despedirnos y con ello conocimos el dolor de la distancia. Sin embargo, no todo ha sido malo. Dentro de toda esta situación descubrimos talentos en nosotros mismos, capacidades que nos han permitido salir y seguir adelante. Descubrimos que a pesar de la distancia estamos juntos, que la unión nos hace fuertes, que la tecnología puede ser nuestra gran aliada, que los maestros hacen magia con los alumnos cada día. Nos dimos cuenta de lo mucho que trabajamos todos y cada uno de nosotros. Nuestro grupo, nuestro querido Grupo Amigo, se unió a la fuerza virtual y retomó las sesiones mensuales a través de modernas aplicaciones como Zoom y nuestro noble Facebook. A través de estas herramientas hemos podido seguir en contacto con todos ustedes y continuar con nuestra labor educativa para pacientes y familiares de enfermedades hepáticas. Nuestros queridos ponentes nos han seguido apoyando al donar todo su tiempo con nosotros, haciendo frente a esta pandemia no solo al ser personal de salud de primera línea, sino al compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Nos han dejado ver al padre o madre que además son, al hermano, al hijo, al amigo que todos llevan dentro. Hemos encontrado limitaciones, sí, como las fallas técnicas o el desconocimiento del uso de las tecnologías. Sin embargo, nada ni nadie nos ha logrado detener en la misión y compromiso que tenemos con ustedes, pacientes y familiares, que nos favorecen con su preferencia cada vez que los convocamos a una reunión virtual. Hoy les queremos decir gracias, muchas gracias, porque sin ustedes no lo hubiéramos logrado. Gracias por el esfuerzo de no quedarse atrás, de continuar con el interés, con las ganas, por preguntar, aunque a veces no sea fácil el acceso, por buscar la manera de seguir en contacto. Gracias por seguir adelante, aunque a veces parezca que esto no tiene fin. Hoy queremos cerrar este año recordando los buenos momentos
y manteniendo la ilusión de que muy pronto podamos volver a compartirnos en persona, a regalarnos 1000 abrazos y besos llenos de cariño, abrazos cálidos y fuertes que nos dicen, aquí estoy, aquí sigo y nunca me he ido. Grupo Amigos seguirá adelante siempre. Aquí nos tienen cada mes y a veces antes de cada mes para seguir brindando el apoyo educativo, emocional y espiritual que siempre nos ha caracterizado y que junto con ustedes nos ha hecho quienes somos. Un grupo único y maravilloso que hoy por hoy termina un año más de actividades por y para ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte y cálido. Besos con cariño y mis mejores deseos para que estas fechas recordemos agradecer que seguimos aquí, que seguimos juntos. Que el nuevo año que ya se asoma nos traiga grandes fortalezas y podamos aprender también de nuestras flaquezas, pues ambas cosas nos hacen resistentes y nos dan la capacidad de aprender y poner nuestros conocimientos al servicio de los demás. Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2021. Hasta pronto, amigos del hígado. Un abrazo y 1000 besos. Nuestra amiga, la psicóloga Verónica Guerrero, nos ha dado un mensaje muy reflexivo. Ella siempre apoyando al Grupo Amigo, es nuestra colaboradora de toda la vida. Muchas gracias, Verito. Y bueno, a través de un video, como todos los años, nos acompaña el coro El Son de la Vida, dirigido por el talento del maestro José Galván Castañeda. Muchas gracias, maestro, porque siempre nos ha apoyado ahora a través de un video debido a lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Huyendo por el gusto
Bien, pues mi mensaje para hoy: no perdamos el ánimo, festejemos con los de casa, ya habrá ocasión para reunirnos con familiares y amigos, y hay que seguir cuidándonos, esperar el año 2021 con entusiasmo. Les mando un abrazo virtual, pero con mucho cariño. Y para cerrar ya nuestra sesión, me despido con esta frase: esta Navidad ilumina tu vida con la luz de la esperanza. Buenas noches, amigos.